en cuanto a orientarme, ¿cuántos tenemos esta noche? 18, si no me Hay equivoco. Muy bien, 19. 19. ¿Cuántos de ellos estuvieron con nosotros hace una semana? Yo necesito saber para saber medir cuánto tiempo debería repasar versus, o sea, continuar. Estoy viendo a 2 personas que no estuvieron la semana pasada. Entonces el resto estuvieron con nosotros. Muy Sí, bien, muy bien. Ah, entonces eso me ayuda a más o menos contextualizar esta segunda lección al respecto. Vamos. Entonces, poco repaso y déjeme. Muy bien. Ahora, hermanos, lo que yo estoy compartiendo con ustedes es lo que creo personalmente es el asunto o el curso más importante que uno pueda estudiar referente a la palabra. ¿Por qué? Porque lo que estamos sencillamente descubriendo, es la clave hermenéutica de Jesús para leer la Biblia a la luz de su metodología. Jesús en capítulo 24, como vimos hace una semana, dio esa clave a 2 discípulos en el camino de Amaús y luego él sencillamente reiteró esa clave hermenéutica a sus discípulos más tarde, esa misma tarde. Y vamos a repasar estos versículos. Primero tenemos el contexto de Cleofas y su amigo anónimo. Entonces, Jesús, ahora estamos hablando en ese periodo de 40 días entre la resurrección y la ascensión de la segunda persona de la Trinidad. Y ahora se les apareció y les dijo Jesús, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, esa misma tarde, más tarde, Jesús, más tarde, ese mismo día, Jesús, pues, se les apareció a los discípulos que conocemos en los evangelios. Y Jesús amplía, se arrojó un poco más luz en cuanto a esa clave para interpretar las escrituras. Luego Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es decir, antes de los eventos de su crucifixión y resurrección. ¿De qué? Que era necesario que se cumpliera. Déjame engrandecer. Muy bien. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, de Jesús mismo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día.
y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Leímos ahora lo que habíamos leído hace una semana y destacar y reiterar uno o dos puntos nada más y vamos a continuar. Jesús dice que, pues él primero reconoce lo que los sabios habían descubierto, que la palabra constó de 3 partes. Estamos hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo todavía no está escrito. Entonces, ellos vieron la ley de Moisés, el Pentateuco, o en hebreo, Torah, como la primera sección literaria, los profetas y los salmos. Cuando Jesús habla sobre los profetas, él no meramente está hablando de los profetas de Isaías a Malaquías. No, porque ellos tenían profetas, o sea, previos como Josué, como el libro de Jueces. También ellos fueron considerados libros proféticos. Entonces, cuando habla de los profetas, está hablando de la misma cantidad de palabras, pero es una organización de la palabra diferente. Y los salmos. Cuando él dice los salmos, él está hablando de los 5 libros sapienciales. Job, los salmos, proverbios, Eclesiastés y Cantar. Entonces, las escritoras corporativamente hablaron de, de una cosa. ¿Y qué fue? Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera. Entonces, todas las escrituras corporativamente estaba prediciendo el padecimiento de Cristo y su exaltación de los muertos. La humillación y la exaltación del Cristo es el enfoque de, como se dice aquí, para que comprendieran las escrituras. Aquí en el griego, como ustedes pueden ver, tais grafas, las grafas, escrituras. Corporativamente hablaron de Jesús, que Mesías padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Pero hermanos, como dijimos hace una semana, esta tercera faceta a veces no se nota, que se predicara en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y hace una semana dijimos lo que Dios está describiendo aquí es Pentecostés. Entonces, todo el Antiguo Testamento habló tanto como la humillación y la exaltación, tanto en cuanto a Pentecostés como una fase de su exaltación. Pentecostés es parte de la exaltación de Mesías. Muy bien, y podemos hablar más sobre eso en cursos subsiguientes si Dios abre la puerta. Muy bien. Hermanos,
rápido, déjame compartir Salmo 67. Salmo 67. Es un salmo pequeño, pero como vamos a ver, Pentecostés no fue un secreto o plan B de Dios. No, 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 no. Aquí el salmista, comenzando el versículo 1, dice, vamos a empezar aquí. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Okay? Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Alabente Dios los pueblos. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense, Chile, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones. O sea, de Roma América, disculpe, estoy hablando en hebreo. O sea, su continente, yo soy 50% puertorriqueño, no soy hebreo, pero el salmista, Dios inspiró este salmista que orara por el día de Pentecostés. Dios puso en el corazón de este salmista que orara por el día de Pentecostés, porque Pentecostés es parte de la exaltación de Mesías. 4, continuo. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Selah. Alábente, Dios, los pueblos, todos los pueblos te alaben. Es Chile, es Costa Rica, Colombia. 6 y 7. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Es una oración que Dios ha cumplido. Está en el proceso de descomprimir, ¿verdad? Pero Pentecostés, el día de Pentecostés, no fue algo nuevo. No, fue el objeto de este salmista. Muy bien. Excelente. Una pregunta en cuanto a este salmo, mis hermanos. ¿Alguien tiene una pregunta? Me gusta el diálogo en vez de monólogo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este salmo es un salmo más obvio, pero vean, versículo 47. Todo el Antiguo Testamento es de qué? Que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Ahora vamos para ahorrar tiempo. Un comentario más. Yo hace una semana estaba plagiando a mis profesores cuando estaba citándolos al decir, cuando dice aquí en los Salmos, uno de mis profesores, Ricardo Gaffin, solía decir, cuando Dios dice los Salmos y no unos Salmos, entonces uno se equivoca cuando diga que un cierto salmo es mesiánico. Porque según Jesús, cada palabra, cada tilde de cada uno de los 150 salmos son mesiánicos. No hay un salmo que no sea mesiánico. No hay un proverbio que no sea mesiánico.
los pasajes en cuanto a la vida y la muerte que se encuentra en la lengua. El logos de Dios se cumplió, los proverbios. Jesús, aún Pablo dice, Jesús es nuestra sabiduría. ¿Qué está diciendo implícitamente? Que Jesús es nuestra sabiduría. Que Jesús cumplió los proverbios. Cada palabra de los proverbios es mesiánica. Jesús las cumplió. La lengua de un santo antiguo testamentario. Nadie podía realmente hablar perfectamente con integridad perfecta. No, pero por la fe esperaron. ¿Al qué? Al Logos, que hablaría y expresaría la vida y la muerte de una manera gloriosa. Muy bien. Entonces, si uno dice que Salmo 11 es, Salmo, digamos, 22 es mesiánico, implícitamente está diciendo que un salmo no sea mesiánico. Y eso, según Jesús, es erróneo. Erróneo. Muy bien. No voy a repasar más, a menos que sea una pregunta. ¿Una pregunta o comentario, mis hermanos, de su parte? ¿Algo? Los invito, por favor, que participen. No hay problema. ¿Nada? Muy bien. Entonces, para comenzar a descomprimir a Jesús humillado y exaltado, como la óptica a través de la cual nos acercamos, leemos, hacemos sentido de e interpretamos el Antiguo Testamento. Consideremos la siguiente ilustración que uno de mis profesores, que se llama Doug Green, compartió. Leamos. Para poder apreciar verdaderamente cualquier película, se tiene que ver por lo menos una segunda vez. Cada vez que la vean, serán capaces de ver cómo cada escena se mueve hacia su final. Para poder apreciar verdaderamente el Antiguo Testamento, ustedes, Doug Green nos dijo, también tienen que volver a leerlo, notando cómo cada sección se mueve hacia la culminación de esa película en Cristo. En Cristo. Una ilustración brillante, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto una película y no hemos entendido por qué dijo eso? O al ver la película, uno entiende por qué uno añade o omite lo que se encuentra en la película. Muy bien. Entonces, la mayoría de los creyentes comienzan en el Nuevo Testamento. Y si comienzan en el Nuevo, entonces una vez que leamos estas palabras de Jesús, necesitamos remontarnos al Antiguo Testamento para leerlo a la luz de esas palabras de Jesús. Muy bien. A la luz de esto, se puede comparar la historia redentora a una película redentora. Y pues el Antiguo Testamento a la primera mitad de la película redentora, el Nuevo Testamento a la segunda mitad de esta, y a Cristo crucificado y resucitado como la culminación de su película histórica redentora. Muy bien. En su segundo libro, es decir, el libro de Hechos, Lucas continuó lo que había comenzado en su evangelio. Por ahora leeremos
1:3 en el contexto de 1:1 a 5. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, el cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Digo, como vemos, los eventos que Lucas había descrito en capítulo 24 de su Evangelio ocurrieron durante aquel periodo de 40 días. Muy bien. Parece que Dios le dio al periodo de 40 días entre su gloriosa resurrección y ascensión la función de una bisagra. Se puede comparar el complejo histórico entre la humillación y exaltación de Jesús como el punto de la referencia de la historia redentora. Luego tenemos la primera mitad de su película redentora antiguo testamentaria al lado izquierdo y la última mitad de su película redentora nueva testamentaria al lado derecho. Muy bien. Unos comentarios acerca de este vistazo general. Número 1, atando todo, se puede decir que el Dios hombre, como vimos en una mirada, reveló a sí mismo humillado y exaltado como la culminación de su propia película histórica redentora. O sea, Dios reveló que sí mismo en Cristo era la clave. No una, sino la clave para hacer sentido de la primera mitad de su película redentora. Vamos a número 4 para ahorrar tiempo. Además, a partir del día de Pentecostés, vemos a los apóstoles releyendo el Antiguo Testamento a través de Cristo humillado y exaltado. Los veremos reinterpretando el Antiguo Testamento cumplido en la persona y obra de Cristo con el fin de hacerlo la base de su mensaje apostólico nuevo testamentario. Una ilustración que había oído, muy interesante. Tal y como los mejores productores tejen las escenas de una manera integral en cuanto a una película, Dios realmente ha diseñado su película redentora histórica así. Por ende, como alguien ha sugerido, se puede comparar la vista de los discípulos a la vista de un hombre en un bote de remos que está sentado mirando para atrás mientras rema para adelante. ¿Lo ven? ¿Lo vemos? Aquí, si ustedes pueden verme, estoy mirando para atrás en un bote de remos. Pero estoy remando para adelante, pero estoy mirando para atrás. Entonces, los discípulos a lo largo del Nuevo Testamento, la época en que ellos escribieron el canon, ellos conociendo su Antiguo Testamento,
estaban orando y luchando que el Espíritu Santo hiciera sentido cristocéntrico para entonces ayudarles a escribir las epístolas. Pero mirando para atrás es lo que les dieron. O sea, la base de entonces escribir el Nuevo Testamento. Muy bien. Preguntas, mis hermanos. ¿Inquietudes? ¿Comentarios? ¿Algo? ¿Nada? Muy bien. La clave, como ven, no era solamente una cuestión de qué, sino también quién. O sea, Jesús el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, y su obra redentora es el foco o el enfoque del Antiguo Testamento. Jesús el Mesías, humillado y glorificado, es el fin del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir con la palabra fin? La palabra griega para fin es telos. Telos es la base de nuestra palabra telescopio. Por un momento, vamos a comparar la historia redentora en el Antiguo Testamento a un telescopio. Además, vamos a comparar el lente por el lado izquierdo del telescopio al punto de la vista de los santos antiguotestamentarios y el lente o lado derecho del telescopio a la meta, el propósito, el fin, el cumplimiento, el blanco, objetivo. Esas palabras, o sea, forman un rango semántico para saber qué significa esta palabra telos. Muy bien. Telescopio, cuando los santos vieron en este lado, no pudieron ver muy claro a Jesús humillado y exaltado como el telos de las Escrituras. De hecho, ¿qué Dios les llamó a Cleofas y su amigo anónimo? Insensatos. ¿Por qué los llamó insensatos? Tenemos la respuesta aquí en Lucas 18. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Dios escondió la vista clara de Jesús crucificado y glorificado. Siempre se encontraba en el medio del lente derecho del telescopio, pero escondido. Mientras Jesús caminaba con sus discípulos por un periodo de 3 y pico de años, Dios todavía escondía a Jesús crucificado y glorificado como la meta, o sea, el telos, la meta, el propósito, el fin, el cumplimiento, el blanco, objetivo, etcétera, del Antiguo Testamento. Vamos ahora a leer Lucas 18:34 en el contexto de 31 a 34. Leamos. Tomando Jesús a los 12, les dijo: cuando lleguemos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Y después que lo hayan azotado, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Vean, hermanos, aquí, sin embargo, ellos nada comprendieron de estas cosas porque esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Aquí, mis hermanos, ustedes pueden ver esta palabra griega,
K-E-K-R-U-M-M-E-N-O-N. Que Crumenon. Que Crumenon. Crumen es la palabra para críptico. Era encubierta. Críptico. Críptica. La humillación y la exaltación de Jesús. Muy bien. Yo viví en Israel un año y probablemente compartí el Evangelio con cientos de personas. Aprendí el idioma, hablando de Jesús y el Evangelio. Y fue muy interesante. Cuando yo hablaba, en muchos casos, realmente no conocían el Antiguo Testamento como ustedes en Chile lo conocen. Muchos son completamente seculares. Pero de vez en cuando hablaba con alguien que conocía la palabra bastante bien. Pero considerar a Dios humillado, que padeciera y que resucitara al tercer día, creí que yo era un loco completo. Legambre, como se dice en hebreo, legambre, por completo. Un loco. En muchos casos, yo compartí Isaías 53, un capítulo, espero que ustedes lo conozcan, Isaías, y ustedes pueden leerlo después. Eso habla muy, muy, muy obviamente sobre la humillación y la exaltación de Jesús. Después de nuestro estudio, por favor, se lo recomiendo que lo lean varias veces. Muy bien, entonces, terminé con los comentarios en esta primera lección. Los invito otra vez, mis hermanos, para entonces expresar algo que no yo haya explicado muy bien hasta esas alturas, o elaborar sobre algo. ¿Algo? Todavía son tímidos, ¿ah? Muy bien. Entonces, sigamos. Hermanos, yo voy a compartir mucho en cuanto a lo que el Nuevo Testamento dice referente a lo que comenzamos a descubrir, pero para ser concreto, que no aparezca yo abstracto, quiero compartir un ejemplo. Ahora, hace muchos años, para darles trasfondo, yo comparto lo que Jay Adams, un teólogo, ha dicho. Jay Adams dice, y es repaso, si uno es invitado a una sinagoga o una mezquita de musulmanes y predica sobre un pasaje del Antiguo Testamento, y después del sermón todo el mundo con mucho agradecimiento te invita que regreses la próxima semana porque ellos quieren escuchar más. Si ellos te invitan, Jay Adams dice, es probable, a menos que el Espíritu Santo esté obrando grandemente, que hayas
fracasado a ese grupo de gente. ¿Por qué? Si uno comienza en el Antiguo Testamento y termina su sermón en el Antiguo Testamento, mis profesores llamaban ese tipo de sermón como un sermón legalista o rabínico, pero no cristiano. Si uno comienza en el Antiguo Testamento y acaba en el Antiguo Testamento, ¿no es lo que un rabino que odie a Cristo hace? ¿No es lo que los musulmanes hacen? Hablan de Abraham, pero cuando ellos llevan a Abraham al Nuevo Testamento para ver a Jesucristo como el heredero de todas las promesas. Entonces, ¿qué función, mis hermanos, tiene un edificio con la base, con las paredes, con las ventanas, aún los cables, aún la mueblería, pero sin techo? Sin techo. Jesucristo es el techo a las escrituras. Y déjeme repetir 3 versículos más. 1 Corintios 15, 3 a 6. Vean, mis hermanos, que el apóstol Pablo escuchó las palabras que Jesús había enseñado a sus discípulos durante aquel periodo de 40 días. Vean cómo el patrón de Jesús, que era necesario que el Mesías, que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento a las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vean, casi igual tenemos aquí el patrón de Pablo. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, humillación, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Muy bien. Entonces, Jesús dice que cada sermón antiguo testamentario tiene que destacar, arrojar luz de la humillación y la exaltación de la segunda persona de la Trinidad. Cada vez que Pablo, Bernabé y Timoteo entraban a otra sinagoga, ¿qué predicaron? Pues comenzaron en el Antiguo Testamento, porque en la sinagoga ellos conocían el Antiguo Testamento, pero Pablo nunca dejó de predicar en el Antiguo Testamento. Si hubiera predicado y acabado en el Antiguo Testamento, no habría recibido tanta persecución. ¿Ven? Muy bien. Ustedes recuerdan a Jesús, capítulo 4, versículo 16, cuando él citó a Isaías 60
en cuanto al año de jubileo, etc. ¿Cómo Jesús terminó su sermón? Hoy esta palabra es cumplida. ¿Cómo la sinagoga respondió? Solo Mesías, solo Dios puede decir eso. Entonces Jesús puso un contexto nuevo testamentario encima de esta estructura antiguo testamentaria. Él habló de sí mismo como el techo. Muy bien. Ahora, tenemos unos 15 minutos. Hermanos, vamos a hablar de un pasaje que prediqué en Puerto Rico, no sé, hace 10 años, 15 años. Ahora voy a usar un pasaje bastante conocido. Génesis 37 a 50. Hablan, esta sección literaria, habla de José. Y cuando yo terminé mi sermón en cuanto a José, su ministerio en el Antiguo Testamento, luego yo quería ver cómo el ministerio de José prefiguraba el ministerio de Jesús, de un hijo de Jacob a otro hijo de Jacob. Entonces, tengo aquí a la izquierda el contexto antiguo testamentario y a la derecha una manera por la cual Jesús cumplía el pasaje. Se los bueno, leamos. Tal y como los hermanos de Jesús, de José, estaban celosos de José porque él tenía una relación especial con el papi, o sea, Abba. Los hermanos y líderes de Israel estaban celosos de Jesús porque él tenía una relación especial con el papi celestial. Mientras más los hermanos crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jacob y José, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia José. También, mientras más los hermanos o líderes de Israel crecían en su reconocimiento de la relación especial entre Jesús y su papi, se ponían más odiosos y por eso hablaban con más y más rencor hacia Jesús. Luego, en cuanto al versículo 5, tal y como José soñó que sus hermanos se postrarían ante él en su sueño. Filipenses 2, 1 a 11 dice que los hermanos líderes de Israel y cada uno de nosotros un día nos postraríamos o postraremos ante Jesús. En cuanto al versículo 12, tal y como Jacob envió a José, a sus hermanos para saber lo que estaban haciendo con sus rebaños, el Papi Celestial envió a Jesús, a sus hermanos y líderes de Israel para saber lo que estaban haciendo con sus rebaños. Cuanto a versículo 18, tal y como los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo, los hermanos y líderes de Israel también conspiraron contra Jesús para matarlo.
tal y como los hermanos de José lo pusieron en una cisterna para saber qué será de sus sueños. Los hermanos de Jesús lo pusieron en una tumba para ver qué será de sus sueños, o sea, sus profecías. Tal y como Rubén, el primogénito, trataba de salvar a José de la conspiración de sus hermanos, pero ellos eclipsaron, humanamente hablando, su plan. Pilato trató de salvar a Jesús de la conspiración de sus hermanos, pero ellos también, humanamente hablando, eclipsaron su plan. Tal y como los hermanos vendieron a José por 20 piezas de plata a los gentiles, los hermanos y líderes de Israel también vendieron a Jesús por 30 piezas y luego lo entregaron a los gentiles. Tal y como los hermanos quitaron a José su túnica cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Me siguen, mis hermanos? ¿Me siguen? Ok, tengo un dedo gordo, muy bien, gracias. El de pastor. En cuanto al resto, Margarita, Lagos, allá y Julio, ok, muy bien, ¿me siguen? Gracias. Tal y como Rubén temía a sus hermanos más que a Dios y por eso se unió a la conspiración contra José por no decir nada a su padre Jacob. Pilato temía a los hermanos de Cristo más que a Dios y por eso se unió a la conspiración contra Jesús. Okay. Aquí no hay nada original en cuanto a lo que digo aquí, mis hermanos. Tenemos a José por un lado, luego a Jesús. José disfruta la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Luego Jesús disfruta la vida exaltada con su padre en el cielo. Luego tenemos la humillación de José. Se descendió a Egipto. Luego, la humillación de Jesús se descendió a este planeta. Luego, Faraón le exaltó a su diestra. Luego, Abba le exaltó a su diestra. Y aquí es una tipificación más detallada. José disfrutó la vida exaltada con su padre en la tierra prometida. Vemos el mismo patrón sobre Job. Job también, según el prólogo de capítulo 1 y 2, disfrutó la vida muy exaltada. Y también Jesús disfrutó la vida exaltada con su Padre en el cielo. Tenemos luego la humillación, se descendió a Egipto. Hermanos, no hay mucho tiempo para hablar detalladamente ahora, pero cuando uno está al norte de Jerusalén, sube a Jerusalén. Cuando uno está al sur de Jerusalén, sube a Jerusalén. En el oeste, igual. En el este, igual. Porque Jerusalén, los israelíes hoy en día, y ellos están citando sencillamente a Ezequiel, ellos se refieren a Israel como el ombligo del olam, o sea, del mundo. Y ellos ven a Jerusalén como el ombligo de Israel.
Entonces tenemos un ombligo dentro de otro ombligo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se desciende a Egipto, es físicamente, pero espiritualmente, uno sale de la vida, de la tierra de la vida a Egipto. Y luego, tiempo después de ser vendido en la esclavitud por señor Potifar, su esposa, la señorita Potifar, miente de él y él se desciende a una cisterna. Entonces, en la tierra prometida, botaron en una cisterna. Luego se descendió a Egipto. Luego se descendió a una celda en Egipto. Ese lenguaje, esa nomenclatura, es semita. Es semita. Y José se descendió. Luego, su humillación, las acusaciones, pero luego de la humillación, lo tengo aquí. Luego Faraón le exaltó a su diestra. Faraón le exaltó a José, hijo de Abraham, Isaac y Jacob, a su diestro. En el caso de Job, también le exaltó, dobló todo, excepto la cantidad de hijos, 7 y luego 7 más. En cuanto a Jesús, también el padre de Abraham, Isaac y Jacob, le exaltó a Jesús a su diestra. Ven, mis hermanos, tenemos en el Antiguo Testamento un movimiento de la humillación a la exaltación. Unos pasajes sí son más claros que otros. Sí, José es un ejemplo más claro en cuanto a ver en el ministerio de ese hijo de Abraham un movimiento de la exaltación a la humillación y luego a la exaltación, que prefiguró el movimiento de Jesús. Muy bien. ¿Comentarios? Siempre se los pido. Entonces, para terminar, tal parece que José, ya para su adolescencia, había dejado que el favoritismo de su padre le llegara a su cabeza en lugar de hacerlo más humilde. Él Pastor era Joe, Sí, hermano. Macarena tiene una pregunta. Por favor, no la veía. Disculpa. No, no, en realidad no es una pregunta, era un comentario porque pensé que habíamos finalizado, pero finalice nomás, después podemos comentar. No oigo muy bien. Entonces, muy claramente, por favor, que hables. Hola, ¿me escuchan? Es que estoy con mi computador, tiene mal audio. Está bien, está bien, pero lucho por entenderte. Sigue, mi madre. No, no era una consulta, en realidad era un comentario, pero prefiero que termine la exposición y después como hacer un comentario final. Disculpa, de mi lado no sé cómo se escucha en su continente, pero al grano, mija, ¿qué me estás diciendo? ¿Se escucha o no? Sí. Ok, muy bien, muy bien. De mi lado, no sé, es como un eco o algo así. Pero Pastor Joe, ¿me escucha a mí? ¿Cómo me sí, escucha? sí, Ya, trata de... lo que no, está tratando de decir Macarena es que una vez que usted finalice, ella va a hacer un comentario sobre su exposición. muy bien, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, José era un nene de 17 años.
e inmaduro de una manera y engreído. Entonces, siempre estaba echando la sal a la herida de sus hermanos, buscando por la manera en que Jacob y sus hijos le regañaron por la interpretación de su primer sueño. Parece que José no lo había descrito de la manera más humilde. En vez de atenuar el favoritismo de su padre José, sabiendo muy bien que se sentía ofendidos por el primer sueño, les contó el segundo. O sea, podemos decir que José pudo haber temido a sus hermanos lo suficiente como para querer que ellos le estimaran más que a Jesús, el que estaba por venir. Sin embargo, en algún punto antes de que los hermanos de José se presentaran ante él en Egipto, 22 años después, es evidente que Dios había reorientado a José por completo. Es decir, el Espíritu Santo había utilizado lo que Jacob le había enseñado sobre la promesa a sus padres para convencerlo de que la vida no se trataba de su propia exaltación, humillación y exaltación subsiguiente, sino que se trataba de la exaltación, humillación y exaltación subsiguiente de Jesús, el que habría de venir. Por otro lado, si Jesús hubiera permitido que la traición de sus hermanos hubieran sido más importante que la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y su padre, su temor a ellos, revestido del deseo de venganza, le hubiera llevado a ejecutarlos. Supongamos por un minuto que José hubiera querido ejecutar a Judá por haber sugerido que él venderlo para obtener ganancia era mejor que matarlo. ¿Ven cómo esto pudo haber sido una buena jugada en las manos del adversario? Si no pueden, analizan Génesis 49, 8 a 10, y para ahorrar tiempo, vamos a versículo 10, donde dice, Jacob dice a Judá, cuando estaba bendiciendo a todos los hijos, en cuanto a Judá, Jacob predijo, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. La parte más importante es que Jacob le profetizó que Judá sería el heredero del cetro de Judá. Es decir, el linaje mesiánico vendría a través de Judá. ¿Por qué es importante? Justo antes de que muriera Jacob, él, inspirado por el Señor, profetizó que Dios había elegido a Judá para preservar la línea mesiánica. Si el deseo de José de preservar su honor hubiera sido de mayor importancia que lo que Dios querría hacer por medio de él, José entonces hubiera temido más a Judá que a Dios y hubiera mutilado a aquel en quien Dios había confiado el cetro de Mesías. No obstante, José no lo ejecutó porque Dios había dado a José una medida de gracia de ver que el Señor utilizaría los pecados de Judá contra él para preservar la línea mesiánica en lugar de destruirla. José fue capaz de temer al que estaba por venir más que a sus hermanos porque pudo ver que Dios le había exaltado para que él pudiera exaltar a Mesías. Por lo tanto, les perdonó y utilizó la autoridad dada por Dios para proteger a los que le habían
traicionado hasta su último suspiro. ¿Qué estoy diciendo? Satanás sabía que la semilla mesiánica vendría. Y ahora aquí él probablemente está diciendo jaque mate, jaque mate, jaque mate. Si José corta a los hermanos, y especialmente a Judá, porque fue su idea de venderlo, entonces él cortaría la línea mesiánica que un día vendría para salvar al remanente y juzgar a Satanás. Pero nadie dice jaque mate al Señor de los señores. Nadie. Entonces, ustedes saben que la palabra jaque mate, ajedrez, es en el Medio Oriente, se llama Shichmet. Shich es la palabra para rey. Shichmet, jaque mate, Shichmet, el shich o el rey está muerto. Entonces, cuando se acaba el juego de ajedrez, cuando el rey se muere. Pues entonces el rey de reyes se murió, pero luego, disculpen, el Cristo se murió y luego resucitó. Hermanos, si José, y terminó con esto, si José hubiera cortado a sus hermanos, entonces él se habría cometido suicidio, porque él entonces habría cortado su única esperanza que iba a venir por medio de él. Muy bien. Terminamos aquí. La hermana Maca Fernández, que es la que tenía un comentario, pero terminé mis comentarios. Sí, no sé si me escucha ahora. Espero que sí, hermana. Ya, excelente. Muy bien. Bueno, en verdad, no se vaya. Ay, ya. Bueno, en realidad no era un comentario muy elocuente, solo era para romper el hielo y que los demás también se atrevan a hablar, en realidad. Y agradecer al hermano Joe por lo que nos está compartiendo. Yo creo que es algo que cada cristiano tiene que considerar como algo importante, no darlo por sentado. Yo, de hecho, por muchos años di esto por sentado, de que todos entendían que en el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero no es así. Y nos damos cuenta de eso cuando, por ejemplo, vemos las lecciones infantiles. De hecho, en el libro que nos recomendaron, en la introducción, Edmund Clooney Sí. Nos hablaba sobre cómo era más fácil para nosotros comparar, no sé, los personajes bíblicos con superhéroes, pero no hay mucha gloria en eso, sino que hay más gloria en poder compararlos con Cristo, en poder llevar esta lección, que es tan simple, una historia tan simple para los niños, llevarla a Cristo después, porque ese es el fin de todo, como se comentaba, ¿cierto? Y no sé, yo doy gracias al Señor por tener estos estudios y que todos podamos ser parte de ellos, porque realmente es primordial que entendamos esta realidad. No todos los cristianos lo hacen. Algunos separan radicalmente el Antiguo Testamento del Nuevo y separan los pactos y evangelizan de esa manera, pero no es correcto. Entonces tenemos que esforzarnos en entender realmente la Biblia como un panorama completo, como la película completa, como nos enseñaba, y darle vueltas una y otra vez, porque cada vez que lo hacemos encontramos mayor gloria para el Señor en lo que estamos estudiando. Así que animo a todos también a que nos atrevamos y también comencemos también a leer la lectura complementaria, porque está buenísima. Yo la estaba revisando hoy día, no había tenido mucho tiempo, así que hoy día me dediqué a la introducción, pero algo es algo. Así que eso, agradecer al Señor y agradecer al hermano Joe que nos está compartiendo. Eso. Te agradezco por agradecernos.
Muy bien. Excelente.